He preparado este mensaje que creo que es una introducción a una serie que vamos a comenzar a ver, que se llama Enséñame a Vivir. Y el mensaje lo he titulado Un Evangelio Diluido. Y recuerdo que de niño en Chile, cuando nos mandaban a comprar leche, siempre había un riesgo, siempre había un peligro que nosotros corríamos. Y es que no sabía si es que le habían agregado agua a la leche. No sé si se acuerda de la leche de vaca que pasaban vendiendo en carreta, no la de supermercado, sino que, y de repente como que la leche sabía un poquito más desabrida, pero le rendía más al comerciante. Entonces, era muy difícil darse cuenta cuando el comerciante le había puesto un poquito de agua y de poquito en poquito él hacía más pesitos. Por eso, amada iglesia, hoy nuestra sociedad se enfrenta a un problema crítico. Y es que existe un evangelio diluido. ¿A poco, pastor? Un evangelio cuando se diluye con cualquier tipo de sucedáneo, ya deja de transformar a las personas, las entretiene. Un evangelio que se le agrega un poquito de cosas humanas, ya no llega a las profundidades del alma, donde debiera llegar la palabra de Jesús. Cuando Pedro dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Ya no son palabras de vida, son palabras que entretienen. Un evangelio que ya nos llama a vivir como el evangelio dice, sino que llama quizás a asistir a un lugar determinado. El teólogo y escritor Timothy Keller dice, no solo los llamados pecadores buscan a Dios, incluso aquellos que intentan justificarse con obras de justicia propia necesitan entender que solo el evangelio puede traer vida y satisfacción real. Muchas personas hoy en día están buscando lo auténtico, algo que les ofrezca un significado para su vida y algo que le dé esperanza, porque el mundo en que vivimos en realidad no va volviéndose un mundo en el cual tenemos mucha esperanza. Al contrario, se vuelve caótico. Sin embargo, cuando nosotros ofrecemos un evangelio debilitado, un evangelio diluido, con tantas cosas que se le comienzan a agregar, se comienza a presentar un evangelio que acomoda a las personas. Un evangelio que ya no les incomoda, sino que les acomoda, e incluso a sus emociones. Ya no es un evangelio que es sal y luz, sino es un evangelio que es azúcar para que les guste. Entonces, ¿en qué estamos fallando realmente presentando el evangelio? Y es que el evangelio verdadero presenta la buena noticia de que Jesucristo murió y resucitó. Y muchas personas creen que el evangelio no se trata de una muerte y de una resurrección, sino que se trata de lo bien que lo paso en esta comunidad, que es el club de los evangélicos cristianos. Muchas personas no se han enterado de que el evangelio es para recordarnos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero muchos prefieren vivir cometiendo delitos y pecados porque ya no se habla mucho de lo que incomoda a las personas. El evangelio es para darnos vida porque estábamos muertos. Y muchos quieren seguir muertos, pero entretenidos, en vez de descubrir el esplendor que viene después de que nuestro corazón se detiene, y ahí tiene sentido todo lo que dijo el predicador en la iglesia. Cuando nuestro corazón se detenga y el esplendor de la luz de Cristo diga, resplandece porque ha venido tu luz, entonces tendrá significado un evangelio que no se le puso más y no se le puso menos, sino que era solamente el evangelio de morir para el mundo y vivir para Cristo, de entregar todo lo que somos y no combinar todo lo que somos en un sincretismo religioso. Por eso la iglesia es la que tiene la responsabilidad de proclamar, pero proclamar el evangelio bíblico, sin mezclarlo con agüita, sin mezclarlo con azúcar. Por esa razón el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, en Gálatas 1:6, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Eso llegó al Islam porque dicen que bajó un ángel. Eso llegó a los mormones porque dice que bajó otro ángel. Cuando la palabra dice claramente que cualquiera, aunque un ángel descienda del cielo con otro evangelio, caiga bajo maldición. Verso 9, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Amada iglesia, es terrible lo que les voy a decir. Pueden haber iglesias que están malditas y ellas piensan que están bendecidas. Puede haber un pueblo cristiano que piensa que está en bendición y no se da cuenta de que la razón por la cual no siente el gozo de su salvación, la razón por la cual su vida no pareciera estar en la luz, es porque están bajo maldición por un evangelio diluido. Y quizás ellos no tienen la culpa porque ni se han dado cuenta de lo que se les ha vendido. Por eso hoy quiero compartir un mensaje basado en el mensaje diluido de estos tiempos. Un evangelio distorsionado, un evangelio que ya no es el evangelio de Jesucristo, sino que comienza a ser el evangelio de alguna denominación o de algún movimiento. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas que prometen soluciones rápidas solamente con acercarse a ellos. Prometen un bienestar económico a algunos, un bienestar material, y prometen que el éxito es la evidencia de que Dios está con ellos. Prometen que nunca van a sentirse vacíos con emociones que los van a atacar. Pero la verdad es que cuando no se camina con el evangelio verdadero de Cristo, nosotros no podemos pretender ser todo lo que Dios nos llamó a ser. Vamos a ser cristianos diluidos. Por eso los invito a que veamos 3 desafíos que enfrentamos como cuerpo de Cristo en esta tarde. Y cómo la palabra nos llama a no desviarnos para no caer en un evangelio diluido o alterado. Y el primero punto que quiero ver es decirle que la justicia social que hoy se presenta no necesariamente es la justicia bíblica que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Vivimos en épocas o en una época en que hay muchos líderes cristianos que están reduciendo el evangelio a un simple activismo social. Cuando vino la reforma protestante, se colocó un profeta que era el pastor que leía la palabra, se le entregaron Biblias a las personas en su propio idioma. De eso se trató la reforma protestante, de que hubiera una voz profética en el altar, que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Pero con el tiempo esta voz profética del altar se ha transformado en una voz que entretiene, en una voz que es capaz de hacer reír, y ahora se quiere transformar en una voz que simplemente es voz de alcalde, que tiene que ayudar a las personas económicamente y no necesariamente está hablando de parte del Señor. Si bien la iglesia está llamada a ayudar a los necesitados, también debemos reconocer que Jesucristo, en sus propios evangelios inspirados, Él no vino a presentarse como el mejor alcalde de Jerusalén, ni vino a formar la mejor organización sin fines de lucro, ni vino a repartir alimentos no perecibles para el pueblo, sino que todo lo contrario, Jesús vino a salvar almas y hasta pasar hambre, y aún no tenía una cabecera donde reposar su cabeza. Jamás vino a confrontar al imperio romano porque nos le estaba dando las garantías necesarias a los ciudadanos judíos. Marcos 10:45 habla de un diferente tipo de servicio que trajo Jesucristo a la tierra.
Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el problema? El problema es que se puede diluir el evangelio de la salvación por el evangelio de la provisión. John MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesucristo, señala que cuando reemplazamos la verdad del evangelio con obras sociales, lo que estamos negando es la esencia misma del evangelio, porque Él vino a darse por el alma de las personas en la cruz del Calvario. Fue el mismo Jesús quien dijo en Marcos 14:7, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Es decir, a la iglesia podríamos repetirle estas palabras y decirle, siempre va a haber oportunidad para atender a los pobres y es algo bueno, pero no siempre va a estar Jesucristo en la iglesia, porque Él va a venir a buscar una iglesia y cesará el día en que la iglesia va a poder estar en comunión con el novio, porque va a ser arrebatada. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 3:10, cuando estábamos con ustedes, también le ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Amada iglesia, ¿por qué el apóstol Pablo tenía que decir eso? ¿Porque le faltaba corazón para ayudar a las personas? ¿O porque entendía de que las cosas de Dios son de Dios y las cosas de los hombres son de los hombres? Ahora hay que volver a aclarar que esto no significa que la Biblia no diga que debemos ayudar al necesitado, pero hay una gran diferencia entre la justicia social que hoy se presenta y la justicia bíblica que Dios enseña a practicar en su palabra. Amada iglesia, escucha esto con mucha atención. El concepto moderno de justicia social difiere significativamente de lo que es la justicia bíblica, y es que la justicia social contemporánea, que quiere reemplazar el público profético por un púlpito de alcalde, está atacando en 3 áreas. Y uno es que dice que hay que redistribuir las cosas. Eso suena como marxismo. Segundo, comienza a defender a grupos específicos para colocarlos como víctimas que tienen demandas. Y tercero, provoca una lucha de clases que se ocupa como una herramienta de odio. Mientras que la justicia bíblica, coloque atención, se basa en principios diferentes como la igualdad ante Dios, la responsabilidad que todos tenemos ante Dios y la redención de nuestra alma ante Dios. Las buenas obras son fruto de una fe verdadera. ¿Por qué? Santiago 2:17 dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero nunca esto puede sustituir el mensaje que es de arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Habrá alguien que está escuchando esto? El enemigo va a tratar de colocarle una agenda diferente a la iglesia para que deje de alcanzar almas y se entretenga repartiendo ayuda. Pastor, usted no lo veo muy compasivo. Lo que pasa es que Jesucristo vino a entregar su vida por rescate a la humanidad. Y a veces a la iglesia y a nosotros los cristianos hasta nos puede tocar sufrir. Y no significa que Dios está siendo infiel o nos ha olvidado. En Hechos 3:6 vemos que Pedro se encontró sin ni un 20, ni un centavo. ¿Hay alguien aquí que no tiene ni un centavo hoy? Pues el apostolazo Pedro andaba sin ni uno. Sin ni uno. Y se le presenta un cojo en la entrada del templo La Hermosa. Y el cojo le pide, dame, le dice. Y no tenía ni un 20 Pedro. ¿Y qué es lo que le dice en Hechos 3:6?
no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La pregunta sería esta: ¿hay una iglesia hoy en día que puede nombrar a Jesucristo como la razón por la cual da esperanza, da fe, da continuidad al evangelio? ¿O una iglesia que solamente busca dar arroz? Una iglesia que solamente anda buscando dar taquitos. Pastor, me está ofendiendo su mensaje. Oféndase si es que usted ve una iglesia que no está proclamando el nombre de Cristo, que aunque sea una iglesia pobre en Centroamérica, en Sudamérica, en México, le es totalmente legítimo decir: quizás no tengo oro ni plata, alcalde, pero más lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo oramos por la criminalidad, oramos por los males de la sociedad y creemos que la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Creemos que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar las personas. No un partido político, no una idea marxista, no una idea de derecha, no una idea de izquierda. Es la sangre de Cristo que puede limpiar de pecado a toda persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo debemos interpretar la justicia nosotros? La bíblica. Miqueas 6:8 dice: ¿qué es lo que el Señor exige de ti? Preguntemos, ¿qué es lo que exige Dios de su iglesia? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No podemos quedarnos con el primero solamente. Si mi pueblo se humillare. Proverbios 21:15 dice: cuando se hace justicia, los justos se alegran, pero los malhechores tiemblan. Es decir, cuando la justicia bíblica comienza a tomar la ciudad, no les va a gustar a muchos, no les va a agradar a muchos. ¿Por qué? Porque no todos quieren que se hable de Jesús. No todos le temen a Dios. Por eso, cuando se hace justicia, los justos se alegran, pero los malhechores tiemblan. Amada iglesia, ¿por qué el pastor está hablando esto que pareciera poco espiritual? No es eso, es tiempo que la iglesia abra los ojos y se dé cuenta que la justicia social moderna está promoviendo la identidad como una forma de explotar sus ideas. Quiere agarrar al pobre para utilizarlo en su agenda política quizás. Quiere agarrar quizás a los inmigrantes no porque los ame, porque les son útiles. Pero el único que ha dado la vida por los inmigrantes, por el pobre, por los ricos, por los de derecha, por los de izquierda, se llama Jesucristo, y Él no es influenciado por ninguna idea política de ningún tiempo. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. No es que sea matriarcado, no es que sea patriarcado, no es que sea feminismo, no es que sea machismo. Dios los colocó a todos en el mismo nivel, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amada iglesia, todos somos uno dentro del evangelio porque Cristo nos hizo uno, no porque nos agrade una idea particular, porque la sangre de Cristo nos unió. Pero hay una justicia que explota la victimización y el resentimiento entre las clases sociales y está tratando de entrar a la iglesia. En cambio, ¿qué habla la Biblia para restauración? Sino solamente el perdón si ha habido una ofensa, solamente la reconciliación si es que verdaderamente estamos hablando de hijos de Dios. Colosenses 3:13 dice: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera, y aquí está el ejemplo, que Cristo los perdonó. Hermano, hermana, escucha esto. La iglesia debe abordar las injusticias,
pero desde el Evangelio, desde la palabra. La iglesia promueve obras de ayuda, pero por sobre eso promueve, escucha, la transformación espiritual de una persona. Porque la iglesia perfectamente podría seguir diciendo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Pero terrible cosa es cuando la iglesia tiene oro y plata, pero ya no tiene el poder del evangelio para predicar la transformación de vidas aquí en la tierra. La iglesia predica la transformación del corazón, pero no a través del dinero. La transformación del corazón a través del evangelio de Jesucristo, cuando se aparta del mal la persona. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Vemos dos acciones específicas. Pero ¿qué dice ahora? Y guardarse sin mancha del mundo. Podemos visitar a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, pero ¿podremos mantenernos sin mancha en el mundo? Una verdadera iglesia proviene de una relación personal con Cristo y no de una agenda táctica para verse como buena. Uy, qué buenos son esas iglesias, dan tanto dinero para los pobres, ayudan tanto, es un santuario para los inmigrantes, pero lo está mandando a todos al infierno mismo, porque han aceptado lo que la Biblia llama abominación. En los últimos días, en los últimos tiempos, vendrá la apostasía. Y para ser apóstata primero hay que tener fe. Así como para divorciarse primero hay que estar casado, para poder apostatar de la fe primero hay que tenerla. Hay que creer algo. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando la iglesia pierde el verdadero llamado, ya no se va a dar ni cuenta cuando no va a saber por qué existe, y no va a haber diferencia entre una organización sin fines de lucro que trata de ayudar y la iglesia de Jesucristo. Por eso Mateo 6:33 Jesús dice algo muy importante, que es lo que debe buscar la iglesia. Mas buscar primeramente ¿qué? ¿Qué estamos buscando nosotros, amada iglesia Clixae? ¿Y la justicia de quién? Lo que Él llama justicia. No lo que un país, un congreso, un partido llama justicia. Buscad primero el reino de Dios, buscando su presencia en la adoración, buscando su presencia en la palabra, buscando su presencia en el caminar diario, y todo lo demás será añadido. Y quizás no va a llegar el oro y la plata y nos va a tocar decir: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y andarás. Caminando, saltando y alabando a Dios. Caminando, saltando y alabando a Dios. Pero no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted para dar? ¿Tiene algo más que oro y plata? Cuando viene a la iglesia y viene a ofrendar, ¿usted se siente realizado, consolidado porque da un par de verdes? O cuando venimos a la iglesia venimos con un espíritu de humillación porque sabemos que este negocio se trata del Espíritu de Dios obrando a las personas. Ese mismo espíritu que algún día me va a resucitar de entre los muertos como resucitó a Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene usted para dar? Segundo, la doctrina de la prosperidad que tanto daño le ha hecho a la iglesia. La falsa doctrina de la prosperidad. Esta diluye el evangelio también. Es como a la leche que le agregaban su agüita para hacerlo rendir más, y alguien sale siempre beneficiado. Esta doctrina presenta a Dios como un genio de las lámparas mágicas. ¿Se acuerda de la historia donde se frotaba y salía el genio para dar 3 deseos?
Pues la iglesia ha transformado la oración como frotar la lámpara mágica de Dios. Y Él tiene que cumplir los deseos materiales, tiene que cumplir los deseos de prosperidad como si fuera el objetivo final de la fe cristiana. El problema es que ese evangelio está diluido y crea cristianos superficiales que buscan solamente bendiciones. Bendígame, denme, ayúdenme. El problema es que este evangelio diluido ya no muestra a Jesús como el único Salvador, sino muestra las riquezas como las que dan la estabilidad y la evidencia de una relación con Dios. El problema es que Jesús nunca prometió que nos íbamos a llenar de cosas materiales. Con lo contrario, Mateo 6:19, Jesús dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por lo contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y fíjese que también el apóstol Pablo enseña a vivir aguantando la situación que nos toque. Tiempo de abundancia, tiempo de necesidad, no le hace. Él aprende a vivir en todo tiempo. Eso no suena como un evangelio de la prosperidad, o a usted le suena como prosperidad. A los Filipenses, en el capítulo 4, verso 11, le dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Podemos decir esto nosotros también? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y por qué puede sobrepasar todas esas situaciones? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amada iglesia, el verdadero evangelio, es decir, el evangelio no diluido, no se centra en las cosas materiales, sino que se centra en la vida eterna que Dios ofrece, que nosotros vamos a experimentar en forma espiritual el día que nuestro corazón deje de latir. Somos nosotros los que debemos reflexionar sobre la naturaleza de nuestro caminar. ¿Qué tipo de relación con Dios tenemos nosotros? ¿Cuánto le afecta a usted no tener? ¿Cuánto es el punto de quiebre en que usted dice: ya, Señor, yo creo que ya no voy más a la iglesia, me fallaste? ¿Cuántas cuentas, cuántas bancarrotas estaría dispuesto usted o yo a pasar, pero no negar la fe? ¿O cuántas loterías nos podríamos ganar sin olvidarnos del Señor? Dios es sabio, ¿no? Debemos preguntarnos: ¿estamos buscando la presencia de Dios o simplemente estamos buscando beneficios de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí están buscando novio o novia? Levante su mano. Bueno, por lo menos vino a un lugar donde se debiera comenzar, ¿no? Mi punto es que uno viene a la iglesia por muchas razones. A veces uno queda funcionando en piloto automático y va a la iglesia porque es lo que hay que hacer, para no verse tan malo y porque vengo de una familia cristiana. Pero amada iglesia, ¿cuál es tu razón de venir? Jesús le preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? Si Jesús le preguntara hoy día: a ver, hermano, hermana, hijo mío, hija mía, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le diría a usted? Señor, necesito llantas nuevas del carro. Señor, necesito un carro del año. Señor, necesito un aumento. Son todas cosas válidas quizás, pero ¿cómo está la iglesia hoy en día? Nuestra vida cristiana ¿le muestra a los demás que nuestro tesoro es Cristo? ¿Pueden los demás decir que esa persona es cristiana por cómo nos ven a nosotros? Y tercero, la manipulación del Espíritu Santo. En muchas iglesias modernas
la manifestación del Espíritu Santo se ha convertido en un verdadero espectáculo, con el fin de impresionar y con el fin de emocionar a las personas, en lugar de estar glorificando a Cristo y cambiando nuestras vidas. El pastor y teólogo Sproul escribió en su libro El Espíritu Santo que el propósito del Espíritu Santo es precisamente y nada más ni nada menos que exaltar a Cristo. No darnos una experiencia en la cual nosotros prácticamente estemos flotando en el aire. Solamente el Espíritu obra en la iglesia para exaltar el nombre de Cristo. Jesús mismo, cuando habla del Espíritu Santo en Juan 16:14, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando de que el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, traspasa conocimiento de Jesucristo. Amada iglesia, todo lo que hacemos en nuestra vida, incluso los dones espirituales, deben estar edificando la iglesia y deben estar mostrando a Cristo. No mostrando una banda, no mostrando una iglesia, el nombre, no engrandeciendo tanto lo que puede caer así de rápido. 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Oh, eso suena muy espiritual lo que dice ahí. Pero todo tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo, no para crear temor en el cuerpo de Cristo. Es importantísimo, y escucha esto, amada iglesia, estoy terminando, recordar que el fruto del Espíritu Santo es mucho más valioso y necesario que los dones del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Debemos recordar que el fruto del Espíritu Santo es mucho más valioso que todos los dones que puede dar el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo enfatiza en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo es el amor y se evidencia en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amada iglesia, estos son los frutos que transforman vidas y son el ejemplo o la evidencia de una fe genuina. Pero los dones son peligrosos. Los dones pueden cegarnos si no tenemos los frutos del Espíritu por sobre los dones. Nosotros podemos incluso perdernos, porque en aquel día del juicio muchos dirán: en tu nombre hice tantas cosas. Tenían dones, pero los dones muchas veces son de perdición, y ese es la manipulación del Espíritu Santo. Lamentablemente muchos cristianos prefieren un lugar donde hay dones visibles. ¿Qué fue lo que buscó usted en una iglesia cuando decidió quedarse? Porque muchos van a iglesias donde hay dones visibles, el don de la música, el don para hacer riqueza. Uy, me quiero quedar en esta iglesia porque todos son acomodados. Capaz que yo me acomode también. Muchos tienen el don de la risa y se quedan en la iglesia porque todos andan riéndose y se ven nice. Algunos tienen un don especial para entretener y están parados al frente de una iglesia. Muchos tienen don de lenguas, otros tienen don de profecías. ¿Qué estamos buscando nosotros en la iglesia? Cuando buscamos a Dios debemos darle prioridad a ver frutos, porque por sus frutos los conoceréis, no por sus manifestaciones espirituales. Primer test: es una persona que ama y ese amor se evidencia en los frutos del Espíritu. Porque no importa cuánto talento tenga y cuánto don, si no es una persona que tiene paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es mejor salir corriendo de ese lugar. Pero lamentablemente para muchos cristianos la prioridad es que sea una iglesia llena de dones, pero sin evidencia de sus frutos.
Amada iglesia, ¿estamos conscientes de que existe un evangelio diluido? ¿O usted está mirando al pastor y está diciendo, ¿de cuál habrá fumado el pastor en Chile? Amada iglesia, ¿estamos conscientes de que este mensaje diluido ya se instauró en muchos lugares? No estoy hablando locuras. ¿Estamos conscientes de que este mensaje no es el mismo mensaje que predicó y vivió Jesucristo? ¿Estamos conscientes de que hay un mensaje diluido que no es el mismo mensaje que vivió la iglesia primitiva? Un evangelio diluido puede entretener a las personas, pero no mantiene almas de pie delante de su Creador en tiempos difíciles. Por eso hay tanta gente quizás en depresión, porque la entretención en la iglesia no alcanza. No alcanza cuando nosotros estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, porque solamente tu mano me sostendrá cuando esté pasando por valle de sombra o de muerte. Un evangelio diluido puede ser atractivo, pero esa atracción no nos lleva a la hermosura de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sin la cruz de Jesucristo, sin la sangre de Jesucristo en nuestra alma, sin la salvación, no hay liberación del mal, ni hay liberación del día malo. Pero sí nos podemos quedar con un evangelio diluido que nos está entreteniendo. Amada iglesia, no busquemos emociones en la iglesia, emociones pasajeras. No busquemos manifestaciones externas como evidencia de que ahí hay fe. Busquemos una comunión auténtica con el Espíritu Santo que nos va a conducir como evidencia a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí podríamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Muchos están con Cristo juntamente entreteniéndose, pero no crucificados. Amada iglesia, busquemos a Jesús. Si buscamos a Jesús, algo va a suceder en nuestra iglesia. Lo más terrible que nos puede pasar como iglesia es escuchar algún día, apártate de mí, hacedor de maldad. Tuviste dones, pero apártate de mí. Y lo más lindo que podemos escuchar, si es que nosotros evidenciamos obediencia y frutos del Espíritu, es que el Señor algún día nos diga, siervo fiel. ¿Qué estamos buscando en la iglesia? ¿Qué están escuchando las personas cuando van a la iglesia? ¿Será que hoy día incluso las personas pueden ir a la iglesia buscando a Dios? Y puede suceder lo mismo que el ángel les dijo a los que andaban buscando a Jesús en Lucas 24. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La iglesia está tan entretenida mostrando un mensaje que no corresponde al mensaje de un Cristo vivo. Y de repente quizás en la propia iglesia se puede escuchar, ¿por qué están viniendo buscando a quien vive? En iglesias muertas espiritualmente. Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Déselo fuerte al Señor. Cierro con esto. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para mantenernos de pie cuando no podemos. Para darnos esa fuerza que necesitamos cuando atravesamos tiempos difíciles. El evangelio es poder de Dios para salvación de los que confían en Él. De todo aquel que cree. No nos dejemos seducir por las falsas doctrinas que hablan de riqueza, justicia social o experimentaciones emocionales y espiritistas en la iglesia. Una iglesia de dones, pero no de frutos. Amada iglesia, nuestro único fin debiera ser uno: cumplir la voluntad de Dios. Nuestro único fin debiera
anhelar escuchar las siguientes palabras y por eso voy a la iglesia. ¿Para qué va a la iglesia? Porque algún día yo quiero escuchar lo que Jesús dijo en Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos de pie, por favor.